cuando se acusa a Andrés Manuel López Obrador de ser populista, como si fuera eso un pecado. No es un pecado, pero sí es un modelo de país que tiene que ver con algo que a veces se olvida, con presupuestos. ¿Cómo se aplica un presupuesto? La ideología en un país se ve muchísimo en la aplicación y en el énfasis de los presupuestos. Es un tema complicado, es un tema difícil para salirse de las pasiones, pero aquí tenemos a dos personas que han venido estudiando este tema, tanto cualitativa como cuantitativamente. Francisco Abundis, director de Parametría. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Me encanta que estés con nosotros. Al contrario. Y Felipe Noguera. Felipe, es un placer que estés con nosotros. Felipe Noguera es un estratega que tiene muchísima experiencia en procesos electorales en varias naciones de América Latina. Entonces, encantadísimo de que estés con nosotros, Felipe, de paso por México, y tú has venido estudiando mucho este fenómeno, y junto con Paco han metido la parte cuantitativa que te genera pues muchísima información que ayuda a entender las cosas y que cada quien decida por quién desea votar, pero sí la apertura de la información. Estabas tú viendo a Andrés Manuel López Obrador, que lo has visto desde hace ya varias campañas, de todas sus campañas presidenciales lo has seguido y has estado en México siguiendo el proceso electoral. ¿Cómo ves a Andrés Manuel López Obrador hoy en día? Bueno, ante todo, qué gusto estar acá y en un país tan excepcional como México. Pero veo, por ejemplo, a Andrés Manuel y lo veo hablar de amor y paz. Hace unos años lo acusaban de que era como Chávez. Cuando a Lula en Brasil le decían que era como Chávez, perdió. La primera campaña que ganó Lula, su eslogan, ¿cuál era? Lula, amor y paz. Hoy Lula está con pedido de prisión. Sí. Ollanta Humala, en el Perú, cuando se identificó con Chávez y recibía ayuda de Alba, perdió las elecciones. Cuando ganó las elecciones, ¿cuál fue su eslogan? Amor y paz. Entonces uno dice, México es distinto, México es excepcional, pero esta historia tiene algunos rasgos parecidos. Y también lo vimos al candidato Meade defendiendo de alguna manera el sistema, diciendo, bueno, que si hay pruebas, que las presenten, que el sistema funciona, etcétera. Esta es una situación que la hemos visto en muchos países de América Latina y en el mundo. Últimamente me han invitado a muchos países de Europa, etcétera, y los puntos de contacto son enormes. Estamos frente a una situación donde se produce una especie de crisis del sistema. La gente dice que el país va por el camino equivocado, la gente está enojada, los partidos se atomizan. Esto es una regularidad que vemos en todos los países. Y entonces, ¿qué pasa? El verdadero problema, el problema de fondo, es que el sistema es como que necesita un upgrade, el sistema está medio gastadito, y los primeros que llegan a llenar ese espacio son los llamados populistas. Oye, fíjate, tenemos aquí una gráfica de cómo se ha venido dando la intención de voto en los países europeos, que es como, lo hemos visto en América Latina, pero en Europa ha sido el fenómeno como muy claro y pues un patrón muy preocupante para muchos, para lo que pues, aquellos que piensan que la democracia tiene que correr por otros rumbos. Mira, ayúdanos a entender lo que está sucediendo a partir de esta gráfica que fue publicada por la revista The Economist, que le ha metido bastantes ensayos a lo largo de los últimos años a este fenómeno. ¿Qué es lo que nos dice, Felipe, esta gráfica? Y también le vamos a pedir a Paco que nos ayude también a explicar esta gráfica. Bueno, una cosa que nos dice es que primero el fenómeno está esparcido por todo el mundo, acá en particular en Europa. Segundo, es que no son golondrinas de un solo verano, no es un partido de esos que a veces aparecía, esa especie de figura que aparecía y desaparecía y que era... Un carismático claro, que sube y ustedes se acaba. ven que estas cosas van creciendo y son una especie de mensaje al sistema. Y una de las características, y esto tuve la oportunidad de verlo en Inglaterra, estuve para las elecciones el año pasado, es que los sistemas no aprenden. Es decir, los mismos errores que cometió David Cameron hace 2 o 3 años cuando perdió la elección del Brexit, los comete Theresa May en la elección que pierde o que gana, pero por menos de lo que pensaba el año pasado. Es decir, no se dan cuenta que el sistema les está mandando un mensaje y ellos se están parando en un lugar del pasado. De decir, no, miren, hagamos funcionar este sistema. Entonces, en todos estos países vemos ese mensaje, y vemos a gente como Macron, que empieza a decir, no, la gente quiere algo nuevo, pero ese algo nuevo no necesariamente
tiene que ser ese populismo. Y el verdadero desafío que tenemos en América Latina lo estamos viendo ahora en Argentina con Macri, quizás en Chile con Piñera, estamos viendo qué va a pasar en Perú, en muchos lugares. No es tanto cómo se combate el populismo, sino cómo se compite con él. Estoy viendo en esta misma gráfica, Paco, cómo, bueno, no es que estuviera estable el crecimiento, pero cómo se vuelve loco a partir de la emergencia de Donald Trump como precandidato a la presidencia de Estados Unidos. Esta parte finales del 2014, 2015, mediados del 2015, y de repente lo que es como una fiebre en Europa. ¿Es correcta esta apreciación que tengo sobre este dato que no tiene el detalle? ¿O cómo se da el fenómeno? ¿Qué tanto el contagio de Donald Trump estimula estas fuerzas? Creo que hay en esta clasificación y que viene en este mismo artículo, tienes populismo de centro, populismo de izquierda a derecha. Como bien señalas, es una categoría amplia y digamos ahí Felipe y yo debatimos hasta dónde se puede llamar populismo antisistémico, cuál es la categoría que le aplica mejor y más a lo que nos está pasando en México. Por ejemplo, en Europa, y tal vez podremos pasar al mapa que tenemos. Veamos, es un mapa muy interesante, el mapa de Europa sobre los partidos políticos y las corrientes. En un gráfico muy sencillo te ponen colores cuáles serían los movimientos de derecha, los movimientos de izquierda, clasificados en un solo... Sí, porque esta clasificación no quiere decir de un lado de la geometría política. Esto exactamente cruza toda la geometría. Y eso se me hace muy interesante de este artículo del 3 de febrero de este año, donde te pone con puntos azules cuáles son los partidos racistas, antimigrantes, claramente de derecha. El caso alemán, que me parece más que emblemático, donde el partido pro-nazi en la última elección saca un poco más de 12 puntos de la preferencia electoral, pero en la región de Europa del Este llegó hasta 36. Es decir, también tienes esquemas muy regionalizados, como pasó en Estados Unidos. Y a lo que voy con esto es una categoría amplia. Digo, ese movimiento no tiene nada que ver con Syriza en Grecia o con Podemos en España, ¿no? Que tiene otro tipo de motivaciones. Me refiero a esto porque, como bien lo señalaste, Ray, es una categoría que no necesariamente o no en todos los casos implica un juicio de valor. Te diría que en cualitativo hemos visto que cuando a la gente le preguntamos, oigan, dicen de tal que es un populista. Ah, quiere decir usted que es popular. ¿Qué es lo que ¿No? Quiere usted decir que lo quiere mucho la gente. Siempre tuvieron en cierto modo Obama y Peña, ¿no? Sobre el populismo. Pero a mí me gustaría, Felipe, explicar un poco los rasgos. Decía Raimundo Rivapalacio al principio que el populismo es una forma de ejercer el gasto. Entonces yo veo que el sistema mexicano ha sido populista de todos los movimientos postrevolucionarios para acá, en un grado mayor o menor. Y creo que el grado mayor de este dispendio del gasto en favor de las necesidades básicas y todo lo demás es el gobierno de la Ciudad de México, que le destina el 32 o 33% de todo su presupuesto a la dádiva, al regalo, a la entrega de bienes consumibles o de becas o de zapatos para los niños o de cosas para las madres solteras, anteojos para los miopes, lazarillos para los ciegos, consuelo para los que sufren, adoración de la gente. En fin, todas esas cosas. No somos en realidad el ogro filantrópico convertido en el populismo latinoamericano de toda la vida. Si ponemos a ver ese tipo de análisis, ¿no? De si el populismo en México, cuando empezó, en Argentina, el primer gobierno de Perón, o Brasil, con Julio Vargas, o sea, podemos ahondar mucho en estas cosas. Ahora, los sistemas, una vez en el poder, se van volviendo más responsables, digamos. Eso es una consecuencia de mantenerse en el poder. El que no lo hace, pierde el poder. Pero si vamos del otro lado, como decía Paco, como decía, bueno, veamos qué dice la gente. La gente, la palabra populismo le cae bien. La gente, cuando los partidos políticos hacen crisis, cuando dicen esto ya no me representa, pero aquel señor dice que me va a dar una casa o que me va a dar dinero para mandar a mi hijo al colegio, algo me va a dar. Entonces estamos ante una especie de degradación
del sistema político. El Yo creo que paternalismo. esto es algo que lo vemos en todas partes y que tiene una causa emocional en que la gente está enojada, y una de las explicaciones de esos colores distintos que veíamos en Europa, de derecha, de izquierda, es que en distintos países la gente está enojada por distintas cosas, ¿no? Vamos a ver una gráfica que la hizo Parametría, que se publicó en The Economist, sobre México, que es una gráfica que nos parece muy interesante porque aquí se mezcla las preferencias electorales, bueno, no se mezcla, sino que se empata con Donald Trump y la elección de presidente. Así Paco, es. a ver, platícanos esta gráfica. Mira, me parece que es un gráfico interesante, más allá de que lo haya tomado el Economist, ¿no? Que sin duda pues es una referencia en términos de sus análisis, pero es el momento en que para nuestra serie, la serie de Parametría, Morena rebasa y crece de 21 a 33 puntos en un solo mes. Hay que recordar qué pasó en enero del 17 en este país, enero del año pasado. El gasolinazo. Incremento el precio de la gasolina adicional. Pero está bien, técnicamente, digamos. Problemas con el tipo de cambio, ¿no? O como dicen algunos, con el cambio de tipo. Luego Trump llega al poder, índice del consumidor más bajo registrado, empezamos a tener problemas con la inflación, se dio una cantidad de eventos en un solo, entre diciembre y enero, que de pronto tuvimos este movimiento de crecimiento de 12 puntos, de 21 a 33. La insatisfacción de lo que está pasando. Expresado en un solo momento. Como verán, ese gráfico es un poco distinto a los anteriores que vimos en Europa, porque aquí sí pasa en un momento súbito este rebase. Y bueno, si siguiéramos este gráfico a lo largo del año, vemos que Morena no ha bajado, es decir, que básicamente se ha mantenido. De hecho, otro tema de análisis es, algunos pensábamos que Andrés Manuel López Obrador no podía romper su techo, o lo que habíamos considerado su techo de 35, 36 puntos. La mayor parte de las series ya lo tenemos entre 38 y 40, ¿no? Que es otro derivado fenómeno. de esta insatisfacción, o sea, no necesariamente tiene que ver con no tiene que ver necesariamente con una identificación firmes sobre una persona, sino con insatisfacción de lo que está viviendo. La gente está enojada, está insatisfecha y busca expresar eso de alguna manera. Cuando desde el establishment, digamos, como pasó en Inglaterra o como pasó también en Estados Unidos en la época que subió Trump, los de siempre, digamos, los tradicionales, salen con unas razones, con un análisis muy, digamos, de datos, muy racional, de decirles, usted debe votar así. Eso a la gente le cae mal, siente que están siendo condescendientes, que dicen, pero ¿y por qué? Si yo estoy enojado. Entonces, el otro día yo usaba el ejemplo del Chavo, ¿no? Que cuando decía, pero no te enojes, que era el resultado del otro, se enojaba más, ¿no? Entonces aquí parecería que el establishment mexicano le está diciendo a la gente, pero no te enojes, y la gente dice, ¿por qué no me voy a enojar? Y entonces Andrés Manuel de alguna manera genera un canal para eso. De expresión. Y les dice, enójense conmigo, yo los acompaño en su enojo. Ahora mi pregunta es, ¿por qué los otros candidatos no están haciendo su propia interpretación de ese enojo? Quizás por lo que tú dijiste al principio, Felipe, porque los sistemas no aprenden. Este es un tema que es imposible que podamos agotar, no nada más en una emisión, sino en varias emisiones, pero es un tema que nos va explicando qué es lo que está pasando en este país con quienes importan, las personas que van a votar en las urnas. Felipe, encantado que estés con nosotros, Paco. Al contrario, Rayo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.